Bueno, continuamos en la época arcaica y vamos a estudiar ahora lo que es el derecho civil de la época. Y este es denominado en Roma como ius civile. Es propio de los ciudadanos romanos, de los civis, y en la época arcaica, incluso al momento de iniciar, ¿cierto?, un poco la historia del derecho romano, se estudia como el ius quiritum, porque pertenece a los quirites, que son las primeras familias dentro de Roma, de la fundación de esta. Ius primitivamente se conoce o se entiende como aquel acto de violencia privada considerada ordenado y conveniente para la sociedad. La forma de este acto es el litigio, que se denomina agere, y el órgano que declara el ius es el juez. Por lo tanto, el ius nace del juez. ¿Qué actos vamos a considerar ius en Roma? Existen dos actos que son considerados como tales, que son el apoderamiento de una cosa, conocido como vindicatio, y de este apoderamiento, ¿cierto?, de una cosa va a derivar la propiedad y los derechos reales. Es decir, a través de la vindicatio podemos nosotros declarar el derecho de propiedad de una persona. Y además vamos a encontrar el apoderamiento de un deudor, en donde se le coloca la mano sobre este como símbolo de fuerza. Este acto se denomina manus iniectio y es una acción personal, a diferencia de la vindicatio, que es una acción real. ¿Qué significa esto? Significa que las acciones personales persiguen, ¿cierto?, o buscan que una persona determinada cumpla con determinada obligación o cumpla con el pago de alguna deuda. Mientras que la vindicatio, al ser real, lo que persigue es una cosa, y esta cosa debe ser, por supuesto, específica, es decir, debe estar determinada la cosa, pero la persigue en manos de quien la posea. Por lo tanto, no importa que la cosa cambie de poseedor, es decir, cambie de mano en mano, la vindicatio permite que quien tenga la cosa sea demandado para poder recuperarla. Vamos a ver entonces lo que es el fas. El fas es lo contrario al ius. El fas son aquellas represiones criminales o, por ejemplo, la guerra, y es aquello que no está prohibido. El ius es la declaración que hace el juez, ¿cierto?, respecto al derecho de una persona, mientras que el fas es todo aquello que no está prohibido para poder realizar en Roma. Y dentro de esto vamos a encontrar ciertas cosas, como por ejemplo los nec fasti, son aquellas que están prohibidas o aquellas cosas que no se pueden realizar dentro de Roma, como por ejemplo los matrimonios incestuosos o la profanación del templo. Vamos a encontrar también los 10 fasti, que son aquellos días lícitos para poder actuar, por ejemplo, para realizar algún tipo de acto religioso, y los 10 iusti, que son los días para poder cumplir una conducta y evitar así una sanción, como por ejemplo el hecho de pagar una deuda. Los jueces, al aplicar el ius, utilizan un criterio propio y que muchas veces tomaban como antecedente la calificación ya emitida por un juez anterior, es decir, se basaban en la jurisprudencia, en lo que otro ya había declarado antes. El conjunto de antecedentes, es decir, de esta jurisprudencia, fue llamada mores maiorum y conforma, ¿cierto?, los mores maiorum un verdadero sistema de previsiones, es decir, es una forma de prever lo que va a suceder dentro de un determinado conflicto. Es decir, por ejemplo, yo tengo una discusión sobre la propiedad de un ganado con otra persona y yo señalo que soy propietaria de este ganado
Ese es mi argumento, ¿cierto?, para iniciar un juicio. Y por lo tanto, al basarme en los mores maiorum, al basarme en estos antecedentes, yo podría saber si voy a ganar o no el litigio según las pruebas que yo posea y según la forma en que voy a llevar a cabo este litigio. ¿Por qué? Porque ya existe una sentencia anterior relacionada o parecida con el tema que yo intento poner en conocimiento del juez. El jus no es el derecho de las partes, sino que más bien es la posición que el juez le va a dar a las partes ante una reclamación. Lo justo en Roma no está determinado, lo va a determinar el juez después de conocer, ¿cierto?, las probanzas o las pruebas de ambas partes en el litigio. No es como hoy en día que nosotros tenemos leyes y las leyes a nosotros nos determinan lo que es justo y lo que no es justo. En este caso era el criterio del juez el que determinaba, y ese criterio del juez, al irse acumulando, ¿cierto?, en el tiempo varios criterios de distintos jueces, se forman entonces los mores maiorum. Los mores maiorum, en un principio, dentro del derecho romano, ¿cierto?, eran conocidos por los pontífices, por el colegio sacerdotal. Cuando un ciudadano quería saber la posible opinión de un juez, consultaba al colegio sacerdotal, quien respondía con el oráculo. Esto constituía una especie de sabiduría jurídica, es decir, de jurisprudencia, y sin embargo, esto, como era secreto en esta época, en algún momento es liberada esta información y termina codificándose en aproximadamente el año 451 a.C. y genera lo que es la ley de las 12 tablas. Entonces, la ley de las 12 tablas es la codificación, ¿cierto? Es decir, la escrituración o la puesta en conocimiento público de los mores maiorum, es decir, de los antecedentes jurídicos o la jurisprudencia o pronunciamiento de los jueces anteriores respecto a los distintos temas que se podían tratar o poner en su conocimiento. Las tres primeras tablas, dentro de estas 12 tablas, ¿cierto?, se refieren a los litigios. La tabla 4 y 5 a la familia y a la herencia, la tabla 6 y 7 a la propiedad, la posesión y la vecindad entre fundos, la tabla número 8 a los delitos privados, crímenes públicos y brujerías, y las últimas 4 tablas hablan sobre diversos preceptos de distintas materias, ¿cierto? Esta lleva finalmente, esta codificación o la creación de las 12 tablas lleva a la aceptación del jus legitimum, que es el derecho de ley, y a todo lo que se contiene dentro de la ley. Por lo tanto, ya los mores maiorum, ¿cierto? O en realidad, lo que habíamos dicho, que lo justo no está determinado, ya comienza a estar determinado, y no por el criterio del juez, sino porque está señalado en la ley. Vamos a estudiar entonces, después de la ley de las 12 tablas, veremos que aparecen las leyes. Aquí ya vamos a empezar a entender el concepto de ley. Lex en Roma es una declaración hecha por quien tiene el poder y en virtud de ese mismo poder, que vincula al que la formula con el que la acepta. Quienes tienen poder en Roma son los magistrados, por lo tanto ellos son los que generan la ley, ¿cierto? Pero aquí hay que distinguir de diversas leyes. Vamos a ver primero lo que es la lex pública, que es aquella que nace de la declaración solemne, es decir, de una rogatio, que dirige el magistrado al pueblo reunido en comicios. El pueblo, ante esta rogatio, es decir, esta declaración hecha por el magistrado, puede adherirse a esta, lo que se denomina utis roga, o puede no adherirse a esta, a lo que ellos manifiestan antigua, es decir, mantener, ¿cierto?, la antigua disposición que existía, sin proponer nada nuevo a esta. La ley lleva en su primera parte, ¿cierto?, o es encabezada por una praescriptio, que significa que ahí va incluido el nombre del magistrado, la fecha en que se dicta, la primera curia que votó y el primer ciudadano que votó.
Luego, dentro del formato de la ley, viene la rogatio, es decir, el texto de la ley, ¿cierto? La propuesta que hace el magistrado al pueblo romano. Y por último, la ley conlleva la sactio. La sactio dice que la ley valdrá siempre que no contradiga los compromisos con la plebe o con el antiguo jus scriptum, ¿cierto? Con el derecho civil antiguo. La plebiscita dentro de las leyes se estudia porque la plebiscita es una declaración hecha por los tribunos de la plebe. Recuerden que esta era una agrupación de los plebeyos hecha, ¿cierto?, en los concilios plebeyos y aceptados por estos concilios plebeyos. Eso es la plebiscita. Vamos a ver también, ¿cierto?, lo que son las leyes privadas. Y aquí en el ejemplo vemos el testamento. ¿Por qué? Porque el testamento es una declaración de una persona que no tiene poder, que simplemente es, ¿cierto?, un ciudadano romano en este caso, que va a manifestar su voluntad, su última voluntad, que sería el testamento. Por lo tanto, a través de este nace una ley privada. También podemos señalar otro ejemplo, los contratos, que también son ley para las partes y que son manifestaciones o declaraciones privadas. La ley pública es una declaración del magistrado y la ley privada de los particulares. Tenemos que entonces, de aquí en adelante, hacer ciertas comparaciones. ¿Por qué? Porque hay que distinguir la ley de las 12 tablas con las leyes republicanas, porque cuando hablamos de la ley de las 12 tablas hablamos de una ley bastante arcaica, una ley antigua, en donde se manifiestan los more maiorum, y las leyes republicanas ya estaríamos entrando, ¿cierto?, dentro de la época clásica. En la ley de las 12 tablas se recogen los more maiorum que ya existían, es decir, todos los antecedentes jurídicos, las sentencias antiguas se recogen en la ley de las 12 tablas y se dan a conocer. Mientras que las leyes republicanas son soluciones a problemas concretos actuales, es decir, son leyes nuevas, como por ejemplo la elaboración o la creación de un camino, de una calle dentro de la ciudad de Roma. Y ahí les pongo, ¿cierto?, el ejemplo. Después tenemos para comparar el jus versus la lex. El jus nace, ¿cierto?, de las autoritas, es decir, del saber socialmente reconocido de los jueces y de los prudentes en una época anterior, ¿cierto?, que los prudentes ya señalábamos que eran los pontífices. Mientras que la lex nace de las potestas de los magistrados, es decir, la lex nace, ¿cierto?, de la declaración que hace un magistrado respecto de alguna situación pública. Por lo tanto, hoy vemos al magistrado, ¿cierto?, tomando una determinación. Luego vamos a comparar lo que es las leyes públicas con el privilegio y con el beneficio. Las leyes públicas son de carácter general, es decir, va a obligar a todas las personas por igual. Mientras que el privilegio es una ley, si bien es una ley pública, ¿cierto?, pero que va a favorecer a una persona en concreto. El ejemplo que les pongo aquí es el caso del testamento militar, que va a beneficiar, por supuesto, solamente a los militares cuando se encuentran fuera de la ciudad de Roma, y van a poder testar de una forma especial. Cuando estudiamos el testamento vamos a ver que hay forma de testar, y en este caso los militares van a estar exentos de esas formas. ¿Por qué? Porque el testamento militar es especial. Y el beneficium es una ventaja que puede ser solicitada por una persona al príncipe o al magistrado cuando está en una situación especial previamente descrita y establecida en la ley. Por ejemplo, el beneficio de inventario. Beneficio de inventario lo vamos a estudiar en la herencia, que es la opción que tiene el heredero, ¿cierto?, de poder elegir o optar al beneficio de inventario para no hacerse cargo de las deudas cuando superan los activos. Vamos finalmente a comparar la ley privada con el pactum, y la ley privada, como les digo, es aquella que nace de la declaración de personas particulares y otorga siempre acción para las partes, es decir, le permite a la parte que se ve perjudicada reclamar por esto.
Y el pactum solo otorga excepción, es decir, defensa frente al incumplimiento.